Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Desde la caída del Imperio Otomano a inicios del siglo XX, el pueblo palestino ha buscado constituir su propio Estado. Israel lo consiguió en 1948, pero ocupando territorios habitados por la población palestina. Desde entonces, y pese a los numerosos intentos, la paz entre ambas naciones no se ha conseguido. A 11 días de la mayor escalada de violencia registrada en los últimos años, hoy inició una tregua que ha sido vista por analistas como una nueva oportunidad para conseguir una paz duradera. Pero según el secretario de las Naciones Unidas, se tendrían que abordar a fondo las razones del conflicto, es decir, las disputas territoriales por los espacios considerados sagrados por ambos pueblos. Y en medio de esto, Estados Unidos, ¿cuál ha sido el papel de la administración de Biden? ¿Hay un cambio en la política implementada por Donald Trump? Esta noche, expertas y expertos nos acompañan para debatir sobre los escenarios que presenta el conflicto en la Franja de Gaza. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. A principios de mayo inició una de las etapas más violentas que se han vivido en los últimos años en la Franja de Gaza. Ayer se anunció una tregua intensamente solicitada por la ONU y buena parte de los países del mundo, entre ellos México. ¿Cuál es el origen y las consecuencias de estos 11 días de enfrentamientos? Veamos en contexto. 11 días de enfrentamientos terminaron este viernes con el inicio de una tregua entre las fuerzas de Israel y las de Palestina. El acuerdo fue posible gracias a la mediación de Egipto y Qatar con la participación de la Organización de las Naciones Unidas. La nueva escalada del conflicto, considerada la más violenta en muchos años, inició con el intento de desalojo de familias palestinas residentes en la Ciudad Vieja, uno de los sitios sagrados de Jerusalén. El pasado 10 de mayo, la Corte Suprema de Israel debía pronunciarse sobre el destino de las viviendas ocupadas por palestinos y reclamadas como propiedad de israelíes, pero se pospuso la audiencia. Las protestas por el intento de desalojo escalaron rápidamente. El movimiento islamista Hamas, considerado terrorista por varios países, lanzó cohetes hacia Israel y en represalia Israel bombardeó edificios palestinos, entre ellos el que alojaba las oficinas de la cadena Al Jazeera y la agencia Associated Press, bajo el argumento de que las fuerzas palestinas se escondían en ese sitio. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto podría desatar una crisis humanitaria y de seguridad incontenible. La ONU reportó 220 personas muertas y más de 6,000 heridas en Cisjordania y en la Franja de Gaza. En Israel, 10 personas murieron y hubo 800 heridas. Naciones Unidas señaló además que 60,000 personas tuvieron que abandonar o huir de sus hogares en Gaza durante los enfrentamientos. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña Yael Siman, profesora e investigadora de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Jan Albert Hudson, él es representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Buenas noches, Jan, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por estar. También nos acompaña Joana Shubich, coordinadora académica de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac. ¿Cómo estás, Joana? Bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Bien, pues muchas gracias por acompañarnos. En este primer tema, quisiera comenzar contigo, Yael. A 11 días de esta escalada bélica en la región de Israel y Palestina, pues finalmente vemos una tregua liderada por Egipto, bueno, con la intermediación de Egipto. Me gustaría quizá empezar analizando cuáles son los factores que detonaron esta nueva escalada bélica en un conflicto pues que es histórico y definitivamente muy complejo, y ya lo abordaremos a profundidad a lo largo del programa. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que no es posible entender el conflicto de estos 11 días sin remontarnos a la historia. Entiendo que no hay tiempo para hacer un análisis histórico profundo, pero sí creo que es importante mencionar que habría que remontarse incluso al Imperio Otomano, el fin del Imperio Otomano y la creación del mandato británico. Eso por un lado, y luego pasar una revisión por 1948, como ustedes bien mencionaron en la contextualización, 1967, 1973, 82, etcétera. Ahora, si me preguntan cuáles son los detonantes, las causas próximas de este último enfrentamiento, entonces sí podemos señalar que por un lado se encuentra la crisis política interna en Israel, por el otro lado la decisión de Mahmoud Abbas de posponer las elecciones en Palestina, además de la disputa territorial en Sheikh Jarrah, los enfrentamientos que siguieron en el Noble Santuario,
entre otros factores, y la marcha del Día de Jerusalén, todo esto en el último día también del Ramadán. Bien, Joana, bueno, Yael, primero sí tenemos en el último bloque, precisamente vamos a abordar pues las causas históricas, porque como bien dices, pues es un conflicto que se remonta a siglos, ¿no? Y desde la fundación del Estado israelí, también ahí a partir de entonces se han detonado una serie de acontecimientos. Pero déjame preguntarte, Joana, ¿qué otros factores encuentras tú para la detonación de este conflicto? Y pues también es considerado, ha traído la preocupación de la comunidad internacional porque es considerado como uno de los mayores enfrentamientos en los últimos años. Y bueno, desde luego también qué papel ha jugado la comunidad internacional. A veces en el conflicto israelí-palestino pues se veía a veces ciertos periodos de una relativa estabilidad, digamos, y de repente vemos una detonación de la violencia. Sí, claro que sí. Mira, como ya lo dijo la doctora Yael, además de la crisis interna de política en la Autoridad Nacional Palestina y Gaza, y también el hecho que no se conformó un gobierno en Israel, creo que también hay que decir que desde hace 10 años, con el inicio de la primavera árabe, la causa palestina y el conflicto palestino-israelí pasaron a un segundo plano. Entonces, esto también hace que el conflicto tenga una vuelta a la agenda internacional, y también pues hay que decir que en esta región pues también los calendarios, los símbolos son importantes, y también decir que jamás, por primera vez, a diferencia del 2014, del conflicto del 2014, jamás trajo la parte de Jerusalén y trató de hacer un puente entre Gaza y Jerusalén, ¿no? Se querían presentar como los verdaderos defensores de las mezquitas, de las explanadas. Entonces eso también son factores que hay que tomar en cuenta. Así es. Jan Albert, tú le has dado mucho seguimiento al tema, desde luego como periodista también, pues ha causado mucha crítica y también mucho pues sí, análisis a nivel internacional, este derribo que se hizo del edificio de Al Jazeera y de Associated Press allá en la región. ¿Qué decir? ¿Qué implicaciones tiene este derribo de este edificio? Y bueno, ¿cómo estás viendo el tema? Claro, son varias implicaciones que tiene este tema, el derribo del edificio. Principalmente, una cosa que nosotros desde la organización hemos criticado fuertemente es que en realidad Israel no pudo justificar bien el ataque al edificio donde desde hace más de 15 años se habían alojado Al Jazeera y Associated Press. Israel ha dicho que posiblemente había ya militantes de Hamas, pero en realidad también salieron después informes, reportes de que el ataque no realmente ha logrado sus objetivos. Pero lo que sí ha logrado es que dos de los medios informativos más importantes que están activos en la Franja de Gaza de repente estaban más o menos silenciados, por lo menos durante un tiempo. Y justamente en un conflicto como este, que es muy complejo para el mundo fuera del Medio Oriente, donde sabemos que tanto Israel como Hamas y otros grupos políticos en Cisjordania y la Franja de Gaza cuentan con una máquina de relaciones públicas bastante fuerte, el rol de los periodistas es sumamente importante, porque los periodistas son los que pueden proporcionar detalles sobre lo que está realmente pasando a nivel calle, a nivel Gaza, a nivel Tel Aviv, Jerusalén, etc. Entonces ha sido un golpe en realidad a la libertad de prensa en la región, y más preocupante todavía porque Israel no ha podido justificar ese ataque realmente bien. Hay un fenómeno que se llama the fog of war, o sea, la neblina de la guerra, que es una metáfora por la falta de información, la desinformación que en una situación de guerra o conflicto sale. Pues podríamos decir que esa neblina se ha extendido un poco con el ataque de Israel al edificio de Associated Press y Al Jazeera, y es sumamente importante que no se vuelva a repetir en las semanas que siguen. Claro. Yael, a raíz de esta tregua, pues ambas partes se han atribuido, digamos, victoriosas por este cese a las hostilidades.
Y bueno, no solo en este enfrentamiento, creo que a lo largo de los enfrentamientos que se han dado lugar en los últimos años, pues al final quienes resultan en mayor medida afectadas son las personas civiles de ambas partes, que pues muchas de ellas han perdido la vida y también muchas personas y muchas familias han tenido que abandonar sus hogares debido a los bombardeos y debido a todas las afectaciones que han detonado esta crisis humanitaria. ¿Qué decir de este enfrentamiento? Pues, ¿alguien gana con este enfrentamiento o es una oportunidad, como se dijo desde la Organización de las Naciones Unidas, para una paz duradera? Bueno, es que tu pregunta requiere de un análisis en diferentes niveles. Me haces la pregunta sobre las poblaciones civiles. Sin duda, nadie gana. Nadie puede ganar a partir de una guerra, ¿no? El desplazamiento forzado, las muertes, los heridos, pero también el miedo o hasta el terror de las poblaciones en ambos lados, que eso luego no se logra entender que es en ambos lados, ¿no? Eso por un lado. En relación a, digamos, los mecanismos políticos, ¿no? Yo creo que cualquier conflicto que de intratable, de larga duración como no puede tener una solución militar y de hecho, afortunadamente, digamos, no se prolongó aún más porque lo único que hubiese pasado es agudizarlo, no resolverlo, ¿no? Entonces, ahora sin duda se abre una oportunidad para una resolución política, pero si esto es visto como un juego suma cero, una victoria para uno y una pérdida para el otro, no va a haber una solución que se logre en el camino diplomático, ¿no? Entonces, ahora habría que ver, uno, cómo se representan estas victorias y estas pérdidas, ¿no? ¿Qué narrativas se construyen en torno a esto? Porque por el lado israelí podemos observar que la prensa israelí, por ejemplo, el día de hoy está reportando que aún se están evaluando estratégicamente y tácticamente cuáles fueron los alcances militares de esta operación. Entonces, tampoco es que se sepa, y sí quiero decir que pues en Israel también hay una población civil vibrante que cuestiona también estos discursos simplistas, ¿no? De una victoria absoluta o una derrota total. Bien, Joana, ¿coincides con la perspectiva de Yael? ¿Qué escenarios esperar a raíz de este cese al fuego? ¿Será permanente? ¿Se llegarán a algunos otros acuerdos sobre los territorios ocupados por Israel? Coincido con Yael, aquí nadie gana, aunque ambos lados se van a tratar de justificar y de engrandecer, ¿no?, las victorias. Por un lado, Hamás va a decir que ellos fueron los héroes, que fueron los únicos que le ponen un alto a Israel, e Israel va a decir que que destruyó, ¿no?, gran parte de la infraestructura militar de Hamás. Por ese lado, que pues sí mató a algunos militantes también de Hamás y la Yihad Islámica, porque aquí hay que decir que son varios grupos, ¿no?, los que hay también en Gaza, y pues sí me gustaría precisar que es una constante que vemos, que cuando este conflicto se ha administrado y no se llegan a acuerdos finales definitorios, pues digamos estos conflictos y estas alzas de violencia y escaladas de violencia van a ser frecuentes porque no hay acuerdos permanentes, ¿no? Es decir, se ha administrado y se ha estado administrando un statu quo, y por lo tanto pues se hace un cese al fuego, una tregua, una hudna, ¿no?, llamado en el Islam, y pues bueno, nos vemos en la próxima. Entonces hay que construir las condiciones para empezar un proceso de negociación. Bien, para no tener constantemente estas escaladas de violencia. Bien, déjenme hacer una pausa porque se terminó el tiempo de este bloque, pero precisamente vamos a abordar también el papel de la comunidad internacional y cuál ha sido el papel de la administración Biden en este conflicto. Aunque apoyó el cese al fuego, nunca retiró su respaldo a Israel e incluso su administración autorizó venderle armas de precisión. Volvemos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto.
El conflicto entre Israel y Palestina es el primero de carácter internacional al que se enfrentó la administración de Joe Biden. Aunque el mandatario estadounidense dijo que apoyaba el cese del fuego, nunca dejó de respaldar a Israel. Ayer felicitó el cese al fuego y dijo que había hablado con Netanyahu en 6 ocasiones, además de mantenerse en contacto con las autoridades de Egipto y otros países de Medio Oriente, así como con las autoridades palestinas. También dijo que Estados Unidos defendía el derecho de Israel a defenderse en contra de ataques indiscriminados de Hamás y otros grupos. En un mensaje ofrecido desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo que israelíes y palestinos merecen vivir con seguridad y disfrutar las mismas garantías de libertad, prosperidad y democracia, y que su gobierno seguiría su discreta y decidida diplomacia con ese fin. Varios medios y organizaciones como Human Rights Watch acusaron a la administración de Biden de bloquear una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir el cese de la violencia. Y además autorizó esta semana la venta de armas de precisión a Israel por más de $700 millones, pese a la iniciativa presentada por un sector de los legisladores demócratas para bloquearla. Bien, segundo tema de la noche. Ahora comienzo contigo, Jan Albert. ¿Cómo has visto, cómo analizas la intervención o la participación de Estados Unidos en este conflicto a lo largo de la historia? Pues ha jugado un papel, digamos, importante en la resolución, cuando se han llegado a algunos acuerdos. Y bueno, también preguntarte también si ves un cambio, como ya lo decía hace yo unos momentos, pues es el primer conflicto internacional, digamos, que enfrenta la administración de Joe Biden, y si ves un cambio a la retórica manejada por el expresidente Donald Trump. Bueno, yo creo que los Estados Unidos siempre han tenido un papel bastante complejo, ¿no?, en la relación con Israel, tanto como con Palestina. De un lado, los intereses de los Estados Unidos en el Medio Oriente claramente están al lado de la paz, porque inestabilidad en la región afecta mucho los intereses de los Estados Unidos, por ejemplo, la producción de petróleo, la relación con otros países en la región. Pero al mismo tiempo, los diferentes gobiernos estadounidenses, independientemente de que sean republicanos o demócratas, siempre han tenido una relación muy estrecha con Israel y siempre han sido los aliados principales de Israel en cualquier conflicto. Y claro, la retórica de Joe Biden en este caso era un poquito distinto a la retórica de Donald Trump. Donald Trump ha sido desde el inicio 100% pro-Israel y en ningún momento se ha pronunciado de una forma que podríamos interpretar como una búsqueda de una paz duradera en el Medio Oriente. Joe Biden es un poquito más cuidadoso, pero Joe Biden también viene de la ala del Partido Demócrata, que tiene una relación muy estrecha con Israel y también con sus aliados políticos en Estados Unidos. Entonces la realidad es que la posición en la práctica, la postura de Joe Biden no es tan distinta a sus antecesores, ni Donald Trump, ni Barack Obama, ni George W. Bush. Algo que se me hace interesante es que Joe Biden ha dicho que quería una tregua, pero hasta la fecha no ha ofrecido un plan para una paz duradera. Entonces, en realidad, lo que Estados Unidos están haciendo, están buscando una solución a corto plazo, pero no están buscando una solución para sacar de la esquina las negociaciones entre Israel y Palestina sobre una posible solución de 2 estados, etc. Entonces, es un poco más de lo mismo, pero con una retórica un poco más suave que lo de Donald Trump. Bien. Johanna, tú compartes esta perspectiva. En realidad no ha cambiado mucho la retórica entre la administración Trump con la ahora administración entrante de Joe Biden. Y también preguntarte si ves alguna, ya también lo decía yo hace unos momentos, ¿cuál ha sido la diferencia a nivel Consejo de Seguridad, el discurso que se maneja el presidente Joe Biden? Ayer congratuló precisamente este cese a las hostilidades, pero también en el Consejo de Seguridad pues hubo la utilización de un veto para frenar o no frenar un posible llamamiento al cese al fuego desde el Consejo de Seguridad. Sí, Mariana, la verdad es que yo creo que Biden asumió la presidencia con un enfoque mucho menos proactivo de este conflicto palestino-israelí, y dentro de su prioridad en la política exterior no estaba pues plantear un plan de paz como lo han hecho sus predecesores, ¿no? Como a lo mejor lo hizo Trump, lo hizo Clinton
Obama. Y pues la verdad también hay que tomar en cuenta que yo creo que al presidente Biden pues esta fue su primera crisis en política exterior y sus prioridades están más en la política interna, ¿no? Es decir, en el control de la pandemia, la recuperación económica, cambio climático, su rivalidad con China, incluso llegar a un acuerdo nuclear con Irán, y por eso es que él creo que asume este papel, y hay que también yo creo que sí también hay un cambio porque Biden recibe una mayor presión, sobre todo de los sectores más pragmáticos dentro del partido republicano, ¿no? Y pues sí creo que sí le siguió vendiendo estas bombas que utiliza Israel en el Domo de Hierro, pero sí le dice a Netanyahu, te apoyo y demás, pero hay una advertencia que esto tiene que tener un límite, ¿no? Entonces creo que sí hay esta postura, incluso bloquea ciertas resoluciones de Naciones Unidas, y bueno, en este conflicto se necesitan de posiciones muy fuertes para poder presionar a todas las partes para que se sienten a negociar, y creo que en el corto plazo digamos, no hay ahorita las condiciones para reiniciar un proceso de paz. E insisto, no hay que construirse, pero me parece que todos los actores y los posibles mediadores deben de hacer presión para que no sucedan estas escaladas de violencia. Entre ellos están Naciones Unidas, Egipto, Jordania, Qatar, y bueno, ¿no? Tenemos nuevos países que tienen relaciones con Israel, países árabes. Bien. Habíamos perdido la conexión con Yael, pero ya la recuperamos. Yael, preguntarte, estamos discutiendo sobre pues, el papel de Estados Unidos en este conflicto. ¿Cuál es tu análisis sobre la actuación del gobierno del presidente Joe Biden en Estados Unidos en este conflicto actualmente? Sí, bueno, sí alcancé a escuchar lo que decían y concuerdo con los dos ponentes. En realidad habría también que remontarnos históricamente a 1967, que es cuando creo que se consolida esta alianza, que persiste hasta el día de hoy. Yo creo que sí es que debemos de tomar en cuenta que tiene una postura más cautelosa, pero aún no definida. Entonces, bueno, eso por un lado, pero también pienso que en sus cálculos debe de estar presente esta idea de distanciarse del discurso trumpista, ¿no? Que alentó de cierta manera también a estos grupos ultranacionalistas de derecha. Ahora, la presión que se enfrenta dentro de su partido está segura que vaya, digamos, a incidir en la política exterior, específicamente en relación a Israel. Tampoco así la presión que se da en las calles, ¿no? Pero sin duda son elementos pues nuevos en la medida en que se presentan con mayor fuerza que antes, que debemos de tomar en cuenta. Y por último, pienso yo que no es el rol de Biden definir cuál va a ser el mapa de ruta, ¿no? Sino que están ahí los palestinos y los israelíes para tomar esas decisiones y hacer esos compromisos que sin duda van a ser tremendamente dolorosos, no fáciles. A ver, y Yael, me quedo con esto último que tocas, porque creo que es un punto muy, muy interesante, hasta qué punto es responsabilidad o no de la comunidad internacional, pues ser parte de este solución de controversias y futuros arreglos. Jan Albert, ¿tú cómo lo estás viendo? ¿Cuál debería ser el papel de Estados Unidos? ¿Debería mantenerse al margen o podría ser una oportunidad para que el gobierno de Joe Biden pues tome un papel en esta resolución del conflicto? O también, si piensas de alguna manera como Joana, que dice que ahorita su prioridad pues no es la política exterior, no es este tema, sino temas internos y atender la pandemia al interior de Estados Unidos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con mis otros ponentes. Yo creo que como bien indicó la maestra Joana, los Estados Unidos están resolviendo una multitud de crisis internas en este momento y para Joe Biden yo creo que su primera prioridad es mantener más o menos calmo el ámbito internacional lo más que pueda mientras esté resolviendo cuestiones como por ejemplo el paquete económico de apoyo económico en Estados Unidos para combatir la crisis económica
económica para salir bien de la crisis de COVID. Entonces, no es ni siquiera tanto que Biden debería mantenerse al margen. Yo creo que él no tiene muchas otras opciones porque simplemente es un problema que no va a poder resolver de aquí a los siguientes dos o tres años. Creo que también es importante que Biden termine platicando con los dos, con Israel y con los grupos de los territorios palestinos, para ver de entrada qué hay en términos de posibilidades para la paz, porque como parece ahorita, con el gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, va a ser muy difícil que Israel tomaría una posición más conciliatoria frente a Hamas, que de hecho no reconoce y no quiere reconocer la existencia de Israel. También estamos viendo un poco el rol de la Unión Europea, que es un rol muy comparable con los Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania, los Países Bajos, Francia y también, ya no es la Unión Europea, pero el Reino Unido, todos ellos han tomado más o menos la misma postura, el explícitamente reconocer el derecho de Israel de defenderse, pero al mismo tiempo hablar mucho de la proporcionalidad. Entonces eso también nos deja pensar un poco que la comunidad internacional en general, por lo menos en Europa, está pues, esperando un poquito cuáles son los próximos pasos de Biden, y no vamos a ver desde la Unión Europea tampoco muchos intentos de resolver esta situación a corto plazo. Bien. Joana, también me gustaría preguntarte lo mismo que a Jan Albert, ¿cuál debería de ser el papel de la comunidad internacional y hasta qué punto deberían o no pues acercarse a esta región para tratar de ser mediadores en este conflicto? Mira, a mí me parece que, como ya lo dijo Yael, claro que es responsabilidad de los actores directamente involucrados, pero me parece que hoy por hoy lo hemos visto desde el 2014, Mariana, se rompió el diálogo y se rompió el proceso de paz y se quedó en un impasse que creo que para todos los actores les resultó cómodo, ¿no? Para Israel, para la Autoridad Nacional Palestina, incluso para Israel. Entonces, me parece que sí hay una responsabilidad por parte de estos actores. Ahorita no hay incentivos, no hay condiciones para esto, y yo sí pienso que la comunidad internacional sí juega un papel muy relevante. Por ejemplo, cuando se celebraron los acuerdos de Oslo, fue por presión de Estados Unidos, y me parece que pues es Estados Unidos quien tiene quizás la fuerza para sentar a todas las partes involucradas, pero me parece que hoy por hoy, como ya lo explicaba Jan Albert, me parece que no hay interés. Me parece que la geopolítica de la región, Mariana, está por otro lado. Entonces, pues este conflicto se ha marginado, ¿no? Digo, en términos geopolíticos, un poco me parece que, por ejemplo, estos países sunitas, ¿no? del Golfo Pérsico, y Marruecos, Sudán, Bahrein y Emiratos Árabes, que establecieron relaciones con Israel y lo reconocieron, tienen otros intereses que sentar a los palestinos y a Israel para comenzar un proceso de paz. Pues Estados Unidos, ¿no? Ya también dijimos, está en otro momento. Algún organismo internacional no tiene esta fuerza, y pues hay también intereses y rivalidades regionales que no sé si permitan en este momento estas condiciones, Mariana. Bien. Yael, también preguntarte sobre el papel de la comunidad internacional, y también pues justo uno de los ejemplos que creo que pues ejemplifica bien también la situación de a veces como a nivel Naciones Unidas, independientemente, actuando como en colectivo, comunidad internacional en colectivo, no solamente Estados Unidos y los demás países unilateralmente, pues a veces se llegan a resoluciones que enfrentan vetos en el Consejo de Seguridad y que después se pasan a la Asamblea General de las Naciones Unidas, como fue el Estatuto de Jerusalén en el 2017, luego de que el presidente Donald Trump pues estableciera la sede diplomática de Estados Unidos en Jerusalén, y que bueno, después en la Asamblea General pues se adoptó esta resolución
para decir que pues invitando y exhortando a los países a no establecer sus sedes diplomáticas en este territorio disputado de Jerusalén, ¿no? Pero recordando que las resoluciones de la Asamblea General pues no son vinculantes. Entonces, ¿hasta qué punto el derecho internacional pues tiene un actuar importante en este tema? Pues lo que pasa es que la comunidad internacional es un colectivo y a la vez es un colectivo muy heterogéneo. Entonces, no creo que podamos hablar de una comunidad internacional como tal. Habría que analizar a los diferentes actores que ya aquí lo han hecho mis colegas. Entonces, no voy a proceder con eso, pero es cierto que, por un lado, ahí está, digamos, existen estos principios, ¿no?, internacionales a los que quisiéramos que todos los estados adhirieran, ¿no? Es una parte como aspiracional de Naciones Unidas desde que se creó, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, pero por el otro lado está pues la geopolítica y la política de todos los días, ¿no? Se mencionó, Jan Albert creo mencionó esta cuestión de reportar desde la calle, y pues también desde la calle es donde se construyen estos procesos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Entonces creo que cuestiones geopolíticas, agendas de los estados, también la política local, o sea, todo acaba interactuando, dando lugar a diferentes resultados, ¿no?, y diferentes procesos. Ahora, si me preguntas en relación al Consejo de Seguridad, pues ciertamente también es un pequeño colectivo que a su vez está dividido y con actores que tienen intereses muy, muy distintos y a veces o con frecuencia contrapuestos en esta región que es tan pequeña, pero tan pues convulsa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habría que analizar los actores, sus agendas y cómo éstas interactúan en el espacio llamado así comunidad internacional. Bien, y que definitivamente el actuar del Consejo de Seguridad pues también da para otro bloque a discutir las reformas que se pueden llevar a cabo adentro o no. Déjenme hacer una pausa porque la tregua iniciada hoy frente a la brutal escalada de violencia registrada en la Franja de Gaza ha generado nuevos llamados a lograr un acuerdo entre ambas naciones. ¿Por qué los acuerdos previos han fracasado? Regresamos a ver qué dice la mesa de viernes en Punto y Contrapunto. No te vayas. Tras 11 días de intensos conflictos en los que, según el coordinador del socorro de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas, no había ningún lugar seguro en Gaza, inició una tregua entre las fuerzas de Israel y las de Palestina. Tras darse a conocer el alto al fuego, Guterres pidió a los líderes de ambas naciones iniciar un diálogo serio para abordar las causas profundas del conflicto. ¿Cuáles son? Veamos en contexto. Aunque las diferencias entre ambos pueblos son históricas, a partir de 1948, con la creación del Estado de Israel, inició el conflicto bélico en la Franja de Gaza. A la fecha, Palestina le llama Nakba o catástrofe, pues forzó a que 700,000 huyeran de sus hogares. Los palestinos reclaman un país propio desde que colapsó el Imperio Otomano y para ello en 1964 crearon la Organización para la Liberación Palestina. En 1967 se registró la llamada Guerra de los 6 días, en la que Israel quitó el control de Cisjordania y el este de Jerusalén a Jordania. Egipto perdió Gaza y la península del Sinaí, y Siria los altos del Golán. La derrota de los países árabes significó la pérdida de los territorios en los que vivían los palestinos. Un tema crucial en el conflicto es Jerusalén, pues ambas partes la reclaman como su capital. En estos 70 años ha habido varios intentos por lograr la paz en la zona. En 1978, cuando Egipto e Israel firmaron los acuerdos de Camp David con apoyo de Estados Unidos, en 1993 también se firmaron los acuerdos de Oslo, en los que Palestina reconoció el derecho a existir de Israel. Durante el conflicto se han dado un par de intifadas o levantamientos palestinos en contra de israelíes, atentados como el registrado en las Olimpiadas de Múnich 1972 o la llamada Guerra de Yom Kippur en 1973, hasta los enfrentamientos de este año. El último episodio sostenido de violencia más reciente fue en 2017, luego de que Donald Trump reconoció formalmente a Jerusalén como la capital de Israel y trasladó la sede de la embajada estadounidense a esa ciudad. Punto y contrapunto. Bien, último tema de la noche y bueno, definitivamente para entender la escalada de violencia que se dio lugar en este año, pues tenemos que entender las causas y el origen histórico que se ha dado de este conflicto, Joana. Y bueno, en ese sentido me gustaría ahora sí abordar
todas las causas que dan pie a este conflicto. Yo sé que es un tema muy complejo, definitivamente de muchas aristas, pero ustedes, por favor, siéntanse en la libertad de profundizar en los periodos históricos que ustedes prefieran. Joana, adelante, ¿por dónde empezar el análisis? No sé si me puedas repetir la pregunta, perdón, Mariana. No, no te preocupes. Sí. Decía que un poco para entender en dónde estamos hoy, en la situación entre Israel y Palestina, pues hay que entender un poco de dónde viene el conflicto. Desde, digamos, la fundación de Israel, quizá, o más atrás, como decía Yael, con el Imperio Otomano, a partir de donde ustedes quieran empezar la discusión. Uy, qué tema tan difícil. Mira, yo, Mariana, pondría que la guerra de 1967 es uno de los parteaguas de este conflicto. Por el 1967, la guerra de los 6 días, porque es en esta guerra donde, bueno, Israel, digamos, en 6 días, conquista lo que son los Altos del Golán, la parte de lo que es Cisjordania y lo que es Gaza y la península del Sinaí. Creo que Israel tiene tiene dudas y tiene una encrucijada de qué hacer con estos territorios, ¿no? En términos demográficos no se los puede, no se los puede anexar porque en términos demográficos no le puede dar la ciudadanía a todos estos palestinos porque, digamos, en un futuro se revierte la demografía y entonces tendrías un Estado de Israel con una mayoría árabe palestina. Entonces, en su encrucijada no sabe qué hacer y entonces aquí es donde empiezan los problemas, ¿no? Además, ¿no?, de los refugiados palestinos, empiezan los problemas de asentamientos en Israel, donde dicen, bueno, vamos a tratar de demográficamente, ¿no?, revertir esto, pues vamos a promover, aunque se dio posteriormente, vamos a promover estos asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza. Entonces, me parece que para mí es uno de los grandes parteaguas que tenemos, que hoy por hoy uno de los problemas que no permiten el avanzar en este conflicto es la cuestión de los refugiados, que además hay que aclarar que únicamente a los refugiados palestinos se permite que los hijos y nietos hereden esta calidad de refugiados. Entonces tú tienes un número mayor de refugiados palestinos, que tú tienes entre 5 o 6 millones de refugiados palestinos que hoy por hoy reclaman el regreso en el territorio de Israel y que también es, digamos, ¿no?, es un obstáculo para concluir con la paz. Sí. Y pues también con estos asentamientos judíos, digo, sobre todo en Cisjordania, porque en Gaza pues ya no hay presencia judía en Gaza, ¿no? Esa es mi opinión. Claro. Yael, ¿qué más agregarías a lo que ya explica muy bien Joana? Y bueno, también preguntarte sobre la evolución de los actores políticos, porque creo que también en este conflicto es muy importante poner el enfoque en los actores políticos de ambas partes y cómo esto tiene relevancia también para el conflicto. Lo que pasa, Mariana, es que para hacerlo más complejo me voy a remontar al siglo XIX. No podemos entender, sí, bueno, y muy breve, porque no es una clase de historia, pero lo que quiero decir es que no se puede entender, digamos, la reivindicación judía sionista a esta tierra, no tan fascinante y tan disputada y tan conflictiva, si no nos remontamos bien en la historia más contemporánea, ¿no? Porque podríamos remontarnos a la antigüedad, a la persecución de los judíos en Europa del Este en ese momento, especialmente en la Rusia zarista, ¿no? El surgimiento del movimiento sionista y a la par, ¿no?, el surgimiento del movimiento nacionalista árabe. Entonces, esto es como para mí un punto de partida muy importante si queremos entender este conflicto en sus orígenes y en las reivindicaciones, o el origen de las reivindicaciones legítimas de ambas partes. Eso por un lado.
Por el otro lado, quisiera decir que en la contextualización que hicieron en el programa, fíjate qué interesante, Mariana, que destacan Gaza. Pero Gaza, volviendo a tu pregunta sobre actores y sobre espacios, o sea, Gaza, digamos, va también tomando un papel distinto a lo largo del tiempo. Entonces, si vamos a, digamos, hacer una reconstrucción histórica del pasado, a partir de lo que pasó en estos últimos 11 días, o de lo que pasó en el 2014, o de lo que pasó en el 2007, ¿no? Claro que Gaza aparece como un territorio con enorme importancia, pero si nos vamos más atrás, ¿no? Y atrás, quizás no es Gaza, ¿no? Quizás es Cisjordania, quizás es Jerusalén, quizás es también Jericó, que en su momento fue Gaza más Jericó, cuando se negociaron los acuerdos de Oslo. Entonces yo creo que sí, digamos, tu pregunta me hace llegar a la siguiente reflexión, y con eso termino, porque podría quedarme en el 48, ¿no? La creación del Estado judío y la Nakba, ¿no? En fin, o sea, podríamos no terminar hoy, pero la reflexión a la que quisiera llegar es la siguiente. No se puede comprender este conflicto únicamente a partir de un análisis coyuntural. Los actores han cambiado históricamente, el significado de los espacios dentro de este pequeño territorio también, y por eso mismo también las dinámicas, y podríamos ir hasta el nivel más micro, ¿no? Como vemos hoy dentro de Israel con la población árabe, entonces y judía, ¿no? Entonces, bueno. Y finalmente, Jan Albert, en el sentido de lo que pone Yael, porque es interesante también, el papel de los medios para cubrir este conflicto a lo largo del tiempo y cómo ha cambiado en el reconocimiento también pues de ambas partes, la legitimidad que se les da a nivel medios de comunicación, y bueno, también pues cómo ha evolucionado el papel de la prensa allá. Ya comentabas en el primer bloque precisamente el papel tan importante de los periodistas en la región. ¿Qué destacarías de esto? Claro, el papel de los medios es enormemente importante y creo que también ha evolucionado de cierta forma durante los últimos años. Había periodistas que laboraban, por ejemplo, en los años 80, en los años 90 en Israel, que me habían comentado que ellos no tenían que enfrentar la misma maquinaria de relaciones públicas por parte del gobierno de Israel que existe ahora. También para ellos era más fácil en estos momentos viajar, ir entre diferentes territorios como es ahorita, porque Israel tiene un montón de diferentes puntos de control. También Egipto ha cerrado la frontera con la Franja de Gaza desde el momento que Hamas entró en control. Entonces, en el campo, a nivel calle, como ya mencionó la doctora Yael, la situación es infinitamente más compleja para las y los periodistas. Sin embargo, sin ellos, como ya había comentado, no logramos entender lo que está pasando, y yo creo que el papel de los medios va a ser cada vez más importante y por lo mismo va a estar cada vez más bajo presión, porque queda claro que Israel quiere controlar la narrativa en Israel y Cisjordania, Hamas lo quiere controlar en la Franja de Gaza, y para ninguno de los dos partidos es muy conveniente que hay mucho periodismo libre, que los periodistas se pueden mover de forma fácil y que tengan acceso a toda la información. Entonces tenemos que poner mucha atención también a lo que dicen los medios locales. Hay un periodismo pequeño bajo mucha presión, pero importantísimo en la Franja de Gaza y en Cisjordania, de medios palestinos, de medios independientes palestinos no controlados por ningún partido político palestino, y para realmente llegar a saber cuál es la situación de derechos humanos, y regresando un poquito a la cuestión del derecho internacional, porque al final de cuentas los periodistas son los que van a tener que reportar junto con las organizaciones de derechos humanos sobre si Israel y Hamas o no han roto el derecho internacional. Entonces creo que tenemos que poner mucha atención a ellos, y yo creo que también sería importante que los medios internacionales los toman muy en cuenta, porque la situación, como ya comentaron Joana y Yael, es de una complejidad tan grande que deberíamos poder estar hablando de esto 2 semanas más, pero realmente necesitamos las fuentes que haya. Así es, definitivamente que un programa pues no da para explicar toda la historia entre Israel y Palestina, y les agradezco mucho, se terminó el tiempo de este bloque ya, les agradezco mucho a los tres por ayudarnos a entender un poco el conflicto y hacia dónde se dirige, y desde luego que podremos retomarlo más adelante y los invitaremos. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.
Y ahora vamos con la paparrucha de viernes. Durante la pandemia, varios grupos divulgadores de fake news, como los negacionistas, los antivacuna y quienes creen que el virus fue creado en un laboratorio, han manifestado su rechazo al uso de cubrebocas. Afirman falsamente que su uso no ayuda a prevenir contagios e incluso puede causar problemas de oxigenación. Pues ahora estos mismos grupos van con la bandera de las paparruchas en sentido contrario y promueven lo impensable, el uso de cubrebocas. Así es, aseguran que las personas que han sido vacunadas desarrollan una proteína del virus SARS-CoV-2, conocida como proteína espiga, que supuestamente genera problemas reproductivos. Según esta paparrucha, esta proteína se transmite por aire, provocando menstruación irregular, infertilidad e incluso abortos espontáneos. ¿Y qué recomiendan para evitar la transmisión? Pues usar cubrebocas y mantener la sana distancia. Incluso hay quienes promueven un confinamiento especial para que las personas vacunadas no anden por ahí contagiando la proteína del SARS-CoV-2. Por supuesto, esto es completamente falso. Como hemos aclarado aquí muchas veces, las vacunas buscan generar una respuesta inmune para evitar que enfermes gravemente de COVID-19, pero no replican el virus en el cuerpo ni causan la enfermedad. Así que no caigas en el sospechosismo. Recuerda que si algo suena demasiado increíble para ser verdad, lo más probable es que se trate de información falsa. Con o sin vacuna, la mejor forma para prevenir contagios es usar cubrebocas, lavarte las manos bien y con frecuencia, mantener la sana distancia y ventilar los espacios cerrados. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias a nombre de Genaro Lozano por habernos acompañado. Gracias también a las y los panelistas. Muchísimas gracias, Joana. Gracias, Yael. Gracias, Jan Albert. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.